Bien, en esta oportunidad vamos a ver los arreglos, que los arreglos en este caso se conocen como objetos. Bien, ¿por qué razón? Porque tienen métodos asociados, bien, y propiedades. En este caso, por ejemplo, un arreglo es muy simple porque la forma de declararlo podríamos definirlo así. Bien, por ejemplo, x igual a eso. Y lo que estamos definiendo ahí es un arreglo vacío. Ahora, si nosotros quisiéramos definir, por ejemplo, manzana, por ejemplo, y entre comillas pera, lo que estamos haciendo aquí es crear un arreglo de tamaño 2, bien, con dos componentes que son dos frutas, manzana y pera. Bien, entonces si le damos un enter y mostramos x, x ahora tiene manzana y pera. Bien, tiene dos elementos que si nosotros nos vamos al detalle, si se fijan, las posiciones de un arreglo, la primera posición es la 0 y la segunda posición vendría siendo la 1, ¿cierto? Que vendría siendo pera. Y tiene una propiedad, por ejemplo, si ponemos x.len, bien, nos va a decir que el tamaño del arreglo es 2. Bien, podríamos haberlo puesto en un alert, por ejemplo, tamaño del arreglo, ¿cierto? Ahí, más x.len, y ahí estamos haciendo exactamente lo mismo. Bien, estamos mostrando el tamaño del arreglo. Bien, otra cosa interesante también que el manejo del arreglo, si nos fijamos, ¿verdad? Aquí cambia totalmente la forma en cómo nosotros utilizamos en un lenguaje C o Java, bien, ya que simplemente acá se crea vacío o con valores. Bien, ahora, por otra parte, la forma de manipular este arreglo, o si yo quisiera recorrer este arreglo, tendría que hacerlo con un for, y la forma de acceder a un elemento del arreglo es muy similar a lo que nosotros solemos trabajar en C o en Java. En este caso, por ejemplo, el arreglo se llama X, y si yo quisiera, o si ustedes quisieran, mostrar el primer elemento del arreglo, lo pueden hacer de esa manera, y de esa manera solamente muestran el primer elemento del arreglo, bien, entre corchetes y la posición, que en este caso vendría siendo esa. Y si quieren mostrar otro elemento, ¿cierto? Por ejemplo, la posición 1, lo mismo. Bien, ¿qué pasa si quieren acceder a una posición que no existe? Nos va a dar, en este caso, vamos a mostrar la x de 10. Si se fijan, no nos mostró nada porque en el fondo no existe ese elemento. Bien. Ahora, dentro del arreglo, voy a limpiar un poquito acá. Dentro de nuestro arreglo X, bien, que tiene dos elementos, existen métodos asociados. Bien, si nos fijamos en el detalle de este arreglo, que tiene dos elementos, tamaño 2, bien, ahí está, tiene varios métodos si nos fijamos. Bien, entonces dentro de esos métodos, yo voy a explicar solamente dos, bien, que tiene que ver principalmente con el push, bien, que es el primer método que vamos a explicar, y ese método push, lo que podemos hacer con el arreglo es poder agregar más componentes. Ejemplo, podríamos hacer lo siguiente: x.push, bien, y entre comillas le vamos a asignar o le vamos a agregar un elemento. Por ejemplo, en este caso, le vamos le vamos a asignar una fruta, que en este caso va a ser uva. Bien, al hacer esto, nos dice automáticamente que el nuevo tamaño de este arreglo es de 3 elementos, y si lo mostramos, ahí está nuestro elemento. Bien, ahora si nosotros volvemos a hacer un push, por ejemplo, siempre los valores los vas a ir colocando al final. Bien, por ejemplo, colocamos otra fruta, por ejemplo un kiwi. Bien, y ya tenemos nuestra variable x que con 4 elementos. Bien, entonces x.len, si mostramos el tamaño, se mantienen 4 elementos. Bien, y ese es uno de los métodos que ustedes tienen que manejar. Bien, el push, para poder agregar un elemento a nuestro arreglo. Por eso que el arreglo puede partir en vacío. Bien, otro método asociado al arreglo, que si nosotros lo mostramos, ahí están los elementos, fíjense. El otro elemento que podríamos nosotros utilizar, bien, es el método llamado splice. Bien, ¿y qué es lo que hace el splice? Permite eliminar uno o más elementos del arreglo. Bien, por ejemplo, vamos a explicar cómo funciona.
Bien. El splice es muy sencillo, ya que, por ejemplo, lo voy a dejar así, intencionalmente. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos eliminar pera y uva, entonces supongamos que el requisito es elimina la pera y la uva del arreglo. Entonces ponemos x punto y en este caso le ponemos el método que se llama splice. Este método devuelve un arreglo, bien, y ese arreglo corresponde a los elementos que quiero eliminar, que puede ser uno o más. Bien, en este caso el método splice recibe dos parámetros. Bien, el primer parámetro es la posición desde donde quiero partir eliminando, que en este caso yo quiero eliminar desde aquí pera y la uva, entonces le ponemos en este caso 1, bien, o sea, que parta de la posición 1. Y el segundo parámetro indica la cantidad de elementos que quiero eliminar a partir de esa posición. Entonces, a partir de esta posición quiero eliminar la primera y la segunda. Entonces le ponemos dos elementos. Bien, entonces con eso, básicamente al dar un enter, me entrega ese arreglo, pero si yo muestro cuánto vale x ahora, x vale manzana y kiwi. Bien, entonces eliminamos esos dos elementos. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos eliminar la manzana? Bien, si quisiéramos eliminar solamente la manzana, le hacemos un splice. Bien, está. Y el splice, como queremos eliminar la manzana, analizamos acá, la manzana se encuentra en la posición 0. Bien, y como queremos eliminar solamente la manzana, que es un elemento, le ponemos un 1 que desde esa posición elimina un elemento. Damos un enter, nos devuelve el elemento que se eliminó. Si mostramos la variable x, en la variable x en este caso ahora solamente tenemos a kiwi. Bien, entonces principalmente eso sería en relación a lo que corresponde al manejo de arreglos. Bien, o sea, esos son los tres métodos que necesitamos por el momento. Hay otros métodos asociados al arreglo, ¿cierto? Como podemos ver acá, está el concat, que me sirve para poder juntar un arreglo con otro. Bien, está el método find, que me permite buscar algún elemento dentro de mi colección. Y muchos más. Bien, o sea, si se fijan, hay un map, hay un pop. Por ahí había un sort, bien, para poder ordenar los elementos dentro de un arreglo, ya sea alfabéticamente o numéricamente hablando, y así sucesivamente. Bien, entonces espero que les sirva el manejo de arreglos. Bien, nosotros podemos agregar elementos. Los elementos no necesariamente tienen que ser string, pueden ser números y string, objetos, bien, etcétera. Bien, espero que les sirva y que recuerden en el fondo lo que se ha visto hasta el momento en clases. Bien, dejamos hasta acá entonces este video y en el siguiente video explicaremos el manejo de objetos.